El Centro Cristiano de las Asambleas de Dios presenta Edificando con el Espíritu. Descubre el propósito del Espíritu Santo para su vida a través de la palabra de Dios, que es pura, perfecta y eterna. Con usted el pastor Marcos Antonio Amaya. Y lo menos que debemos de hacer los que hemos llegado aquí a la casa es poderles dar la bienvenida y recibirlos como parte del grupo que hoy recibe esta palabra. Amén. Con amor para todos ustedes, bienvenidos a la casa del Señor. Tomen asiento. Amén. Como ustedes seguramente recuerdan, estamos llevando una serie de predicaciones sobre el título Lo que Dios pide. Lo que Dios pide. ¿Qué les parece ese tema, ese título? Lo que Dios pide. ¿No es cierto que es raro que este Dios todopoderoso le pida algo a los seres humanos? Pero esa es la verdad. Al iniciar el ordenamiento, así lo hago, al iniciar el ordenamiento de las notas de esta predicación, estaba pensando que con ella le estaría dando fin a esta serie. Ese era mi pensamiento. Pero después de revisar el material de la misma, llegué a la conclusión que este tema será necesario compartirlo en dos predicaciones. El mismo tema diríamos, pero el material es tan abundante que no lo podría compartir en una sola predicación, y para no ir queriendo reducir, mejor pensé en que debería predicarlo en dos presentaciones. Con esto dejo claro que el pedido de Dios de esta predicación vendrá seguido de otra predicación, además de la de hoy, bajo el mismo tema. Hasta este momento no he dicho cuál es el pedido de Dios para esta predicación. Por otro lado, sobre el pedido de Dios de esta predicación, tuve vacilación para presentarlo. Estaba indeciso si hacerlo o no, pero dado a las confusiones y especulaciones que hay al respecto, pero especialmente porque es un tema bíblico, sentí la necesidad y tomé la decisión de compartirlo. Superé esa indecisión que tenía, porque cualquiera pudiera pensar, este tema lo va a predicar por intereses propios, lo cual no es así. Antes de entrar al tema de hoy, quiero que hagamos ese escueto pero necesario repaso que hacemos para ponernos en contexto sobre la serie. Y lo voy a hacer hoy sin ningún comentario para ir adelantando rápidamente, porque el material que hay es bastante. Vamos, listos todos para repasar la serie, y yo voy a querer que ustedes vayan haciéndolo. Y por supuesto, ya sé yo que es costoso recordar una predicación de hace casi 2 meses, así que les valgo que vayan a sus notas para que juntos podamos recordar esa serie de predicaciones. En la primera predicación vimos que Dios le pidió a Israel 3 cosas. ¿Cuáles son esas 3 cosas? Hacer justicia, amar misericordia y sobre todo humillarse delante de Él. Ese fue el pedido de Dios. En la segunda predicación vimos que Dios pide que le entreguemos el corazón, y vimos el por qué. Es el centro del ser humano y por eso Dios pide el corazón. En la tercera predicación vimos que Dios pide que vayamos y le hablemos a otras. Es pedido de Dios. Él pide que le hablemos a otras personas en su representación. Cuando le hablamos a otra persona, no estamos hablando en nuestro propio nombre, estamos hablando en el nombre de Dios, estamos representando a Dios. Vamos a dar una ofrenda de palmas.
¿por dónde voy? ¿Por la tercera? ¿Por la cuarta? En la cuarta predicación, ¿qué vimos? Dios pide que se le ame. ¿Y hay razón para eso? Seguro, porque Él nos amó y nos sigue amando primero que nosotros lo amemos. Esa es la cuarta. En la quinta, Dios pide fidelidad. Y aquí empezamos a hablar de los temas tabú. ¿Quién de nosotros quiere ser fiel? Nadie, le tenemos miedo. Sin embargo, Él pide que le seamos fieles a Él. Y Él es fiel con nosotros, seguramente que lo es. En la sexta predicación vimos que Dios pide santidad. Él quiere que seamos santos, lo cual quiere decir que nos apartemos para Él y que nos dediquemos para Él. Él pide santidad. ¿Qué dimos? En la séptima. ¿Y qué creen, qué piensan ustedes de eso? ¿Es correcto? ¿Cuántos están dispuestos? Mire, ¿oyó el cambio? ¿Vio el cambio? ¿Vio el cambio? ¿Cuántos están dispuestos a obedecer a Dios? ¿Cómo tengo que sacarles a la fuerza? Y ya cuando les saco a la fuerza ya no es cierto que ustedes están no, para que no se le vaya a caer un ataque al pobre pastor anciano, pues vamos a decir que sí, pero yo no quiero obedecer. Si usted no obedece a Dios, no sé para dónde va, porque para el cielo van los obedientes. Sobre el abundante material bíblico que hay sobre la obediencia, vimos y medio analizamos el caso de Abraham, ¿recuerdan? Y en el caso de Abraham vimos eso que yo he repetido casi en todas las predicaciones, que yo he dicho que cuando Dios pide no es que tenga necesidad. Él no tiene necesidad de nada ni de nadie, pero Él lo que quiere, ¿qué es? Probar la obediencia. Cuando Dios pide, solo quiere probar la obediencia de los que dicen ser sus hijos o seguidores, porque de paso Él no está pidiendo obediencia del mundo. Él está pidiendo obediencia de sus hijos y de los que dicen que van siguiéndolo y van para el cielo. De esos quiere obediencia. Amén. Sobre esos pedidos de Dios viene la predicación de hoy. Y ya dije que vacilé bajo el tema. Estamos hablando de los pedidos de Dios, de lo que Dios pide. ¿Qué creen? ¿Cuál es el tema para hoy? ¿Está delante de ustedes ya? ¿Lo quieren repetir? ¿Ya lo dijeron una vez? ¿Una o segunda vez? Repítanlo. Dios pide que se le consagren los diezmos de todo lo que sea. Una vez más. Por favor, repítanlo. No voy a dejar hasta que lo repitan, cuando menos para que comprendan el tema, para que reciban el tema. ¿Cuál es el tema? Piense bien los vocablos que he puesto en el tema. Dios pide que se le consagre. La palabra consagrar es importantísima, que se le consagre el diezmo de todo lo que se recibe. ¿Lo dicen una vez más? Espero que ustedes no estén en un pastor del que voy a hacer referencia. De paso, ¿qué les parece el tema? ¿Ah? ¿Qué les parece? ¿Han oído? Yo le había puesto primero que era anécdota, pero creo que es historia. ¿Cuántos han oído la historia de un hermanito de una iglesia? Ese hermanito era muy fervoroso, no como ustedes, era un hermanito muy fervoroso, especialmente cuando escuchaba predicaciones populistas. Él siempre estaba gritando y en voz alta, así, amén. Y en un culto de aquellos, el pastor estaba predicando y él, mientras predicaba, es decir, lo que decía, ¿cuántos de ustedes tienen un carrito viejo? Y la gente estaba oyendo. No, olvídese, usted debe de recibir un carro del año. Y el hermanito que yo le digo estaba allá atrás y decía, amén, gloria a Dios, hermano, allá atrás diciendo.
¿Cuántos tienen una casita así vieja que casi se está cayendo? Y la mayoría, pues así tenemos casitas un poco viejas. No, usted no debe tener una casita vieja. Usted debe de pedir una residencia. Usted es hijo de Dios. Y el hermanito allá atrás, gloria a Dios, amén, bendito sea el Señor. Y entonces, pero dijo en ese momento, ustedes también tienen que pagar, consagrar sus diezmos. Y en ese momento el hermanito dijo, tan bonito que iba el pastor, pero ya se le metió el diablo, dijo. ¿Cuántos de ustedes están en eso? ¿Cuántos creen que ya se me metió el diablo con este tema que voy a compartir hoy? ¿Cómo es el tema? Hermano Ale, ¿usted cómo está recibiendo este tema? ¿Se me metió el diablo o qué? No quiero mencionar sus nombres, sino Ale porque es mi amigo, es mi chero, entonces yo con alguna confianza le pregunto eso. ¿No? ¿No se me ha metido el diablo? ¿Está bien? Pregunto, ¿cuál es el argumento más popular en contra de la consagración de los diezmos? ¿Qué han oído ustedes? ¿Cuál es el argumento más popular que la mayoría de creyentes que no están de acuerdo a la consagración de los diezmos, pues postulan y sacan a relucir? ¿Cuál es el argumento más popular que ustedes han oído? Que es para el pastor, ya oí uno. Me parece que no es el más popular, cuando menos de los que quieren ser evangélicos o dicen que son evangélicos. Ese argumento es más del mundo. Pero hablando de los hermanos que conocen algo de Biblia, ¿cuál es el argumento más popular que ustedes han oído? Ahí está. La mayoría de personas que son evangélicos, pero no quieren hacerlo, dicen, es que la obligación de los diezmos solo fue para la ley. Solo fue para la ley. Y por eso en la gracia no hay esa responsabilidad. Sé que hay varios argumentos, ya oí algunos, pudiéramos hablar de otros argumentos en contra, pero el argumento más popular de parte de los que no están de acuerdo a la consagración de los diezmos es que eso fue exclusivo para la ley y por lo tanto no se debe de practicar en la gracia. Y pensando en esto y viendo que es un pedido de Dios, yo quise aclarar ese asunto. Vamos a permitir que la Biblia deshaga ese argumento que solo fue para la ley. ¿Van conmigo? Según los estudiantes de la Biblia, dicen que la existencia de la humanidad está organizada en 7 periodos que se conocen como dispensaciones. ¿Cuántos saben algo de eso? ¿Cuántos saben? Me voy a preguntar al revés. ¿Cuántos no saben de ese asunto de las dispensaciones? Levante la mano los que no saben. Usted no está pecando si no sabe de eso. Dicen, es culpa de los pastores, dicen que la historia de la humanidad o la existencia de la humanidad está organizada en 7 periodos que se conocen como 7 dispensaciones. Y ya pregunté, ¿conocen esas dispensaciones? Y ya vi que algunos sí, otros no. Esas dispensaciones estarán al frente de ustedes. Le he pedido al equipo que ayuda para que lo que yo he escrito lo lea y lo presente a ustedes, pero pedí que esto no solo lo quiero leer yo, sino quiero que lo vean ustedes aquí al frente y con problemas de la grabación o de la filmación me voy a hacer un poquito de lado aquí. Ahí están no todas, ahí están algunas de las dispensaciones. Vamos a leerlas y rapidito y después vamos a hablar un poquitito de ellas. La primera dispensación se conoce como por favor, los que pueden leer me ayudan. ¿Cómo se conoce? Como la conciencia. ¿Desde cuándo es la conciencia? Desde la caída hasta Noé. El segundo periodo o dispensación se conoce como gobierno humano y se extiende desde Noé hasta Abraham. Ahí vamos con 2 dispensaciones. La tercera dispensación es la promesa, comenzando con Abraham. Luego le sigue la dispensación de la ley desde Moisés hasta Jesús.
Pasamos. Luego viene la gracia, es nuestra dispensación que va desde, fíjate que hay una cosa, entre a internet y piense y indague de dónde empieza la dispensación de la gracia, y la mayoría de estudiantes de la Biblia dicen que la dispensación de gracia empieza desde Hechos. Eso no es mío, solo lo copié de Hechos 2. ¿Y qué es lo que sucede en Hechos 2? ¿Qué sucede en Hechos 2? La venida del Espíritu Santo, la dispensación de la gracia. Luego le viene el milenio. Es el reino terreno del Señor Jesucristo por 1000 años, finalizando con la destrucción de Satanás. Milenio. ¿Recuerdan esas 7 dispensaciones? Vamos, ¿cuáles son? Conciencia, gobierno. No, antes de la inocencia, perdón, es que no quedó ahí porque la inocencia está en el cuadro anterior. Regresamos neto al cuadro anterior, que está conciencia. Ahí que tengo un error porque la primera dispensación se le llama inocencia, lo cual quiere decir cuando la gente de aquel tiempo era inocente. Después sigue la conciencia, después sigue el gobierno humano, después sigue la promesa, después sigue la ley, después la gracia, después el milenio, que es la última dispensación para entrar luego a lo que sería la eternidad. Ahí están esas dispensaciones. Vamos a pasar por alto, como ustedes tienen en mente esas dispensaciones, vamos a pasar por alto la dispensación de la inocencia y la dispensación de la conciencia, pero vamos a detenernos un poquito en la dispensación del gobierno humano y de la promesa. Estoy contrarrestando el argumento que la gente dice que la consagración de diezmo fue para la ley, y hoy yo estoy diciendo que no es cierto eso. La consagración de los diezmos se establece antes de que la ley existiera, y por eso vamos a pasar por alto las primeras 2 dispensaciones. ¿Cuáles son? Inocencia, conciencia, y nos vamos a detener en las dispensaciones de gobierno humano y la promesa. ¿No recuerdan desde dónde o con quién existía la dispensación de gobierno humano? ¿Con quiénes? Desde Noé a Abraham. El último que se menciona en la de gobierno humano es Abraham. Esas 2 dispensaciones están antes de la ley, y no hay ninguna duda que en esas 2 dispensaciones se consagraron los diezmos. No hay ninguna duda que en esas, porque por ejemplo la dispensación del gobierno humano, el personaje final de esa dispensación es Abraham. Y Abraham fue cumplidor de la consagración de sus diezmos. Con el calificativo de diezmo, la primera referencia bíblica que se tiene es de Abraham, quien existió antes de la ley. Y vamos a leer, si ustedes quieren leer o anotar las citas, vayan a Génesis 14, versículo 18. Este debería ser un estudio un tantito más puntual. Génesis 14, 18, 19 y creo que 20. Me parecen los 3 versículos en mis notas. ¿Estamos bien? Génesis 14, 18 dice: entonces Melquisedec, aquí hay un llamado a un personaje casi desconocido. Entonces Melquisedec, y aquí vamos explicando para ese argumento que algunos dicen es para el pastor o algo. Dice que o dicen, no, ¿para qué darle al pastor si el pastor algunas veces tiene más que usted? Le dicen a una persona que no tiene mucho dinero. Y aquí dice que Melquisedec, ¿quién era? Rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan y vino y le bendijo. Estamos hablando a Abraham, y le bendijo diciendo: bendito sea Abraham del Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra,
Y bendito sea el Dios Altísimo que entregó a tus enemigos en tu mano. Fíjate que es lindo esto. El sacerdote casi nunca está hablando está hablando más de Dios. Está hablando más del Altísimo, del Rey Altísimo. Y entonces dice, y bendito sea el Dios Altísimo que te entregó tus enemigos en tu mano. Y aquí viene la aplicación. ¿Qué hizo Abraham? Y le dio a Abraham los diezmos de todo. Le dio a Abraham. ¿Era parte de la ley esto? ¿Vivió Abraham en la ley? No. No. Abraham existió antes de la ley, al final de la dispensación que se conoce como el gobierno humano, correcto. La segunda referencia bíblica que indica que en esas dos dispensaciones, gobierno humano y la promesa, se consagraron los diezmos, según la referencia bíblica que indica que en esas dos dispensaciones, antes de la ley, se consagraron diezmos, es sobre Jacob. Jacob existió antes de la ley. Génesis 28, un poquito más adelante ahora, siempre estamos en la misma. Génesis 28, del versículo 20 al 22. Génesis 28, Génesis 28. Del 20 al 22. Quise leer 3 versículos para que tuviéramos claridad de lo que estamos hablando. E hizo Jacob voto diciendo: si fuera Dios conmigo y me guardare en este viaje en que voy, y me diere pan para comer y vestido para vestir, y si volviere en paz a casa de mi padre. Aquí está la primera promesa de él. Dice: Jehová será mi Dios. Porque lo primero que hay que hacer es reconocer quién es Dios. Dice: Jehová será mi Dios. Y esta piedra, está hablando Abraham, y esta piedra que he puesto por señal será casa de Dios. Y ahí está. Y dice: y de todo lo que me diereis, el diezmo apartaré para ti. ¿Quién es ese ti? Dios. Porque este es otro principio que no lo voy a hacer tan claro hoy, sino en la continuación, en la otra parte de este mismo tema. Esta referencia de Jacob la considero muy importante porque se encuentran varios principios sobre la doctrina, que ya la estoy ubicando como doctrina del diezmo. Por eso esta referencia la encuentro importante. En principio, o el principio sobre el diezmo, es que reconoce y acepta a Dios como el Señor proveedor de todo lo que recibimos y tenemos. La consagración de los diezmos debe de empezar ahí. No se debería de consagrar un diezmo si no reconozco que Él me ha dado lo que tengo. Por eso es que un traficante no puede consagrar diezmos, porque no se los ha dado Dios. Pero el que lo ganó trabajando duro y haciendo esto, Él ha sido provisión de nuestro Dios. Otro principio sobre el diezmo que se encuentra en este pasaje es que el diezmo es para Dios, se consagra a Dios. Por supuesto que aquí es un error que también me voy a referir en la otra parte, cuando las personas consagran los diezmos para los hombres, cuando los miembros de una iglesia consagran los diezmos para el pastor. Ese es un error. Los diezmos deben de ser consagrados para Dios, porque Él es el que ha bendecido y es el que va a seguir bendiciendo. Por eso es que el principio bíblico es que esos son consagrados para Dios. Yo lo he dicho claramente. Ustedes no me consagran diezmos a mí. Y por eso no vaya a tener nunca la idea que porque usted deposita diezmos aquí, el pastor es su trabajador. Yo soy trabajador de Dios. Por supuesto, puesto por Él para servirles a ustedes. Yo no niego que soy puesto para servirles a ustedes, pero el que me contrató para hacerlo no son ustedes. Me molesto cuando una iglesia contrata pastores. El que contrata pastores es Dios, es el Espíritu Santo, por supuesto, que para servir a una congregación.
Me voy explicando. Aquí puntualizo el principio que antes de la ley, o es decir, que las dispensaciones del gobierno humano y la promesa se consagraron diezmos como para corregir esa idea tonta que hay de que los diezmos solo son para la ley. En esas dispensaciones puntualmente se consagraron diezmos. Amén. ¿Qué dispensación le sigue a la promesa? Hombre, estaban conmigo y no sé qué pasa. La ley. Por supuesto que durante la ley se consagró el diezmo con regulaciones de castigo para el que no lo hiciera. No se puede negar que en la ley hay rigurosidad. No se puede negar que en la ley hay castigo para el que no lo hacía, hay maldición para el que no lo haga en la ley. Esa fue la realidad. Pero el periodo de la ley que se extiende desde Moisés hasta Cristo, hay abundantes referencias bíblicas que contienen otros principios de los que voy a hablar después sobre la ley, sobre la consagración de los diezmos. Es decir, en la ley hay abundante material que hablan sobre la consagración de los diezmos. Estamos en la ley ahora. Entre las abundantes citas que se encuentra en la ley, en el Antiguo Testamento, pero propiamente durante la ley, que es de Moisés a Cristo, la cita más abundante y más citada y quizá más que contiene todos los principios sobre la consagración del diezmo es Malaquías, es el profeta Malaquías, particularmente en el capítulo 3, versículos 8 al 10, que de manera muy transparente, muy clara, se refiere a esta práctica del pueblo de Israel, de los que aman al Señor. Malaquías 3, 8 al 10. Solo es una cita conocida, quizás no deban ni de esperarles. Dice, Malaquías 3, 8 al 10. ¿Robará el hombre a Dios? ¿Vamos entendiendo eso? Si la idea fuera de lo que comúnmente la gente piensa, el versículo debería decir de otro modo. ¿Le robará el hombre al pastor? Pero vea que no dice así. Porque si alguien dijera aquí, no consagro los diezmos, alguien diría, le está robando al pastor porque no está consagrando lo que... No, pero no es eso. Dice, ¿robará el hombre a Dios? Y ahora Dios responde, pues vosotros me habéis robado y dijisteis, ¿en qué te hemos robado? Y él dice, en vuestros diezmos y ofrendas. Versículo 9, maldito soy con maldición porque vosotros la nación toda me habéis robado. Y luego reafirma, traed todos los diezmos al alfolí y haya alimento en mi casa, en la casa de oración. Por supuesto, ya está explicando para qué deben servir los diezmos consagrados en la iglesia. Y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no abriré, aquí hay promesa de bendición para los que lo practican, y dice, si no abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendiciones hasta que ¿no creen que esa palabra sobre es muy importante? Estaría bien que dijera hasta que abunde, pero no, sobreabunde, se pase más allá de lo que ustedes están necesitando. Estamos leyendo palabra de Dios. Como es de comprender, en la dispensación de la ley, la aportación de los diezmos era obligatoria con severas sanciones para el que el que las incumplía, para el que no lo hacía. Al punto que si alguien quería redimir o rescatar algo que iba en el diezmo, tenía que agregar el valor propio más una quinta parte. ¿Cuántos entienden eso? Estoy diciendo que en la ley, si alguien quería redimir, ¿entienden lo que significa la palabra redimir? Que es rescatar, no perdonar, rescatar. Si alguien quería redimir es rescatar. Entonces, si alguien quería rescatar algo que iba en el diezmo, entonces tenía que, además de pagar el valor propio de lo que iba a redimir,
y debería de agregar una quinta parte más a ese precio. Y pregunto, ¿comprenden eso? ¿Cómo era? Levítico 27, para comprobar que estoy hablando Biblia, estamos hablando de la ley. Levítico 27, 30 y 31. Dice, y el diezmo de la tierra, así de la simiente de la tierra, como del fruto de los árboles de Jehová es. De Jehová es cosa dedicada a Jehová. Si alguien quisiera rescatar, aquí es lo que acabo de estar diciendo yo, si alguien quisiera rescatar algo del diezmo, esto es literalmente Biblia, añadirá la quinta parte de su precio. Y pregunto, ¿comprenden algo de esto de rescatar? Medio lo explico para los que no les quede claro. Vamos a suponer o vamos a decir que si ciertas cosas que allá en aquel tiempo Israel era más agrícola y ganadero que cualquier otra cosa, vamos a decir que era un diezmo de animales, y entre los animales iba un toro que era muy atractivo, muy robusto, muy elegante. ¿Han visto ustedes unos animales así y entonces el dueño iba en el lote de los diezmos que él tenía que apartar, y entonces él decía, ese animal me gustaría dejarlo para mí, lo voy a redimir, lo voy a rescatar. Entonces, ¿qué tenía que hacer él? Sacaba ese animal, preguntaba al juez que estaba ahí, ¿cuánto cree que vale este animal? Y entonces él le decía, vale $500. Entonces él decía, está bien, usted va a pagar los $500, pero al precio propio le va a agregar una quinta parte. Él tenía que dar, vamos a ver si puedo sacar cuenta, $600, porque sería ese todo dividido en partes. En la quinta parte, él debería de agregarle el valor propio con una cantidad mayor para que pudiera redimir. Era tan en la ley, tan cuidadoso todo eso, a fin de que Israel cumpliera con la responsabilidad de los diezmos. ¿Estamos bien? Hemos estado hablando brevemente de que en la ley sí se pagó el diezmo, seguro, no hay duda alguna, y se pagó con promesa de maldición y de bendición para el que no o para el que sí lo hiciera. Pero ¿qué pasa en la dispensación? ¿Qué le sigue a la ley? La gracia. ¿Qué pasa con la dispensación de la gracia? ¿Se deben de consagrar diezmos en la dispensación de la gracia? Solo un amén chiquito hoy. Yo no sé por qué ustedes no han comprendido esto, porque la mayoría de ustedes lo hacen, pero tal vez no del todo bien, pero lo hacen. Entonces, es posible que la cita bíblica que más usan los opositores de la consagración de los diezmos sea Lucas capítulo 11, versículo 42. Aquí sí quiero que vayan todos a sus Biblias. Lucas 11, 42. Estoy diciendo que es posible que esta es la cita que para los que creen que en la gracia no se debe de consagrar diezmos, usan. Lucas 11, 42. ¿Lo tienen? Los estoy esperando. Vamos a seguir los días jueves tratando de memorizar los libros de la Biblia, porque ya veo que andan buscando en Éxodo y Lucas es el Nuevo Testamento, segundo libro del Nuevo Testamento. Lucas 11:42 dice, mas hay de vosotros, y quiero llamar la atención que hay aquí está escrito sin H, lo cual significa dolor, pena, lamento. Ay de vosotros, pobrecitos, vosotros fariseos, que diezmáis la menta y la ruda y toda hortaliza, y pasáis por alto la justicia, el amor de Dios. Esto os era necesario hacer sin dejar aquello. Es posible que una mala o incorrecta interpretación de ese versículo indica que en la dispensación de la gracia
no se deben de pagar diezmos, porque el Señor Jesucristo no dijo nada sobre la consagración de los diezmos y todo está en una incorrecta interpretación del versículo. Fíjate que en primera instancia, cuando el Señor está hablando y diciéndole a los fariseos que son pobres, porque ellos tenían varias cosas, ellos tenían varios errores. En este caso, el primer error era que ellos eran muy puntuales para consagrar sus diezmos de aquellas cositas minuciosas, como que si alguien tuviera una venta de una cosita que no se gana mucho y él dice voy a pagar mis diezmos, pero trabaja en otra parte donde gana $1,000, $2,000 y él no, yo estoy pagando mis diezmos porque pagué de los tomates. Me voy explicando, pero no pagaban de las cosas que eran de mayor valor. Por eso hay de vosotros fariseos hipócritas, porque sí diezman esas cositas poquitas, pero de los demás no diezman. Pero esto solo es parte. Lo más grave era, dice, pero dejan otras cosas, porque solo consagrar los diezmos, usted solo puede ser bendecido materialmente, pero no espiritualmente. Si usted quiere ser bendecido espiritualmente, debe de cumplir también las otras cosas y a la par de eso también diezmar. No sé si me voy explicando. Un poquito antes a este cuadro. Es más, este versículo eleva la consagración de los diezmos y los coloca a la par de la práctica, de las prácticas puramente espirituales. Repito esto. El Señor Jesucristo, en lugar de estar en contra de la consagración de los diezmos en la dispensación de la gracia, lo que Él hace es elevar la consagración de los diezmos a la par de cosas puramente espirituales, que no tenían nada que ver con lo espirituales, como es lo que dice ahí, como es el amor, como es la justicia, a la par, porque la última frase dice, esto era necesario hacer. ¿Cuál era lo necesario hacer? No, lean bien el versículo. ¿Cuál era lo necesario hacer? La justicia y el amor. Eso era necesario hacer. Pero ¿qué sigue diciendo? Sin dejar de hacer lo otro. ¿Qué quiere decir eso? Que a la par de la justicia y el amor había que consagrar los diezmos también, porque las dos cosas están para bien y edificación del pueblo del Señor. ¿Para cuánto quedó claro? El problema de ese versículo era ese. La gente no lo sabe interpretar. Es que el Señor dijo que no, y a los fariseos no. El Señor corrigió. Y yo cuando estaba pensando qué título le pongo a este versículo, el título que se me vino a la mente es: no diezmen como los fariseos. No, nosotros no tenemos que hacerlo así, como los fariseos. Tenemos que hacerlo como la Biblia dice. Deben de ir a la par de la consagración de los diezmos, la vida de santidad que debe de haber en nosotros, la consagración que debe de haber en nosotros, el deseo de hacer bien las cosas que debe de haber en nosotros. Como lo acabo de decir, el Señor Jesucristo colocó la práctica de la consagración de los diezmos a la par o con el mismo valor de la justicia y el amor. ¿Les queda claro? No, lo vuelvo a repetir. ¿A cuántos les queda claro? El Señor Jesucristo colocó la consagración de diezmos a la par de la justicia y del amor. Otra cita más sobre la consagración de diezmos en la dispensación de la gracia es esta que les presento a continuación. 1 Corintios 16:2. 1 Corintios 16:2. Este versículo es amplio. Casi señala el día que se deberían de consagrar los diezmos, porque era el día que se reunían los hermanos. 1 Corintios 16:2. Me agradan, que me entretienen un poquito, pero me agrada ese fojeo de ese mover de páginas, porque ustedes están buscándolo y me agrada por eso. ¿Ya puedo leer? ¿O podemos leer? Dice, el primer día de la semana, cada uno de ustedes aparte y guarde algún dinero conforme a sus ingresos. ¿Quieren leer otra vez el versículo? El primer día de la semana,
cada uno de ustedes aparte y guarde algún dinero conforme a sus ingresos. Aquí no se está refiriendo o no está hablando sobre las ofrendas. No vayamos a malentender, aquí no se está hablando de las ofrendas, sino de los diezmos. ¿Por qué digo que se estaba hablando de los diezmos? Porque son los diezmos los que tienen que ver con la cantidad de ingreso. Con la ofrenda no tiene que ver cuánto ingresó. Usted da las cosas como cuánto quiere. Si lo quiere dar todo, lo puede dar todo. Pero la única cantidad que se consagra a Dios y que tiene que ver con lo que ha recibido es el diezmo, porque es la 10ª parte de lo que uno ha recibido. ¿Cómo se leía el versículo? Cada uno aparte y guarde. Eso hay que traerlo ya decidido. Fíjate que la ofrenda, si usted no la trae decidido y aquí ya sentado ahí, voy a dar todo lo que ando aquí, está bien, no hay problema. Porque no tiene una cantidad, pero el versículo termina diciendo, y guárdalo algún dinero, ¿conforme a qué? ¿Qué quiere decir? Esa es una versión, pero la mía dice, conforme a sus ingresos. La versión que yo estoy usando dice ingreso, alguna otra versión puede decir ganancia, otra versión puede decir prosperado. No está, aquí está hablando específicamente Pablo a los corintios, está hablando sobre el diezmo, porque según ganaste, según te pagaron, según te ingresó, según ganaste, según así tenés que apartar lo que te toca a ti apartarlo para llevarlo el primer día de la semana a la casa de oración. Lo que sí es una verdad, que en la gracia, la consagración de los diezmos es un acto, no puede negarse, en la gracia, la consagración de los diezmos es un acto voluntario, como son todas las cosas espirituales. Todas las cosas espirituales son, ¿por qué están ustedes aquí hoy? Voluntariamente. Cuando ustedes oran, ¿por qué oran? Porque quieren orar. Son actos, eso no se puede negar, que a la par de todo eso entra también la consagración de los diezmos. La consagración de los diezmos de parte de cada creyente es un acto de fe, es un acto de obediencia, es un acto de docilidad, es un acto de fidelidad, es un acto de amor. Eso no se puede negar. Que solo consagran los que tienen estas condiciones. Aman al Señor, están agradecidos por lo que les dio. Nadie los va a condenar si no lo hacen. Es cosa de las personas. Esa es una verdad, que en el tiempo de gracia las personas lo hacen porque sienten de Dios gratitud, están agradecidos por lo que les dio, quieren obedecer la palabra de Dios y por eso lo hacen. Para finalizar, creo que voy bien. Para finalizar esta parte de este tema, ya dije que viene una segunda parte, me voy a permitir leer parte de la historia de un personaje que comprendió y practicó el misterio del diezmo. Me voy a permitir, y yo en esto vacilé, pero no queriendo estar mucho tiempo ni de perfil, mucho menos de espalda, no, porque había pensado que esto lo íbamos a leerlo aquí al frente, que ustedes lo leyeran conmigo, pero no queriendo, repito, estar mucho tiempo de espalda con ustedes, lo voy a leer, pero creo que lo vamos a cambiar porque está en letra muy pequeña que yo no puedo leer de aquí. Si me van mejorando, pero ya se va desfigurando la... Ay, hombre. Estamos esperando un poquito que los técnicos me ayuden, pero estoy sintiendo que casi no. Quiero hablar de un personaje que comprendió este misterio de los diezmos. Aquí al frente no cambia la idea, ¿no? Entonces tenemos que ver si lo podemos hacer ahí al frente. Un momentito, por favor, tanto para los que nos ven a través de los medios. Estamos tratando de ajustar el texto para que me quepa en la imagen, que casi estamos para llegarle un poquito menos.
y yo voy a tratar de leerlo. Ahí creo que ya casi estamos. Voy a leer lo que en la semana buscando, eso es lo que yo hago. Cuando yo estoy preparando el material para la predicación, lo primero que hago es ver hacia arriba, es ver al Espíritu y pedirle su guianza, pero luego investigo todo lo que Él me ha hecho entender. No sé si saben algo de la historia de William Colgate, ¿no? ¿Quién sabe algo de la historia de William Colgate? Dueño de la marca Colgate, Palmolive, hoy últimamente así se conoce, cuyo misterio de su riqueza fue la consagración de sus diezmos. Es una historia lindísima. Con tan solo 16 años de edad se ganaba la vida recogiendo por las calles, vendiendo jabones en una caja de madera, para ayudar a su mamá, quien ya había enviudado y solo tenía, y ayudar a su pequeña hermanita, una hermanita que él tenía. Vendía jabones para poder ayudar. Siendo un joven de campo, se encontró con la dura realidad de que encontrar trabajo en la ciudad le era completamente difícil. No hallaba cómo conseguir trabajo en la ciudad. Siendo el joven de campo, se encontró con lo duro de conseguir trabajo en la gran ciudad. Sin embargo, su fe en Dios lo ayudó a continuar en la búsqueda por supervivir y conseguir dinero para sostener su familia. No sé si me permiten, y quizás los que tienen cámaras me permiten bajarme un poquito más y poder leer. Yo tengo problema ya con leer. Aquí, si me voy acercando bien, yo creo que voy a tener problema con ello. Un día, para protegerse de la lluvia, se refugió en una iglesia y escuchó cuando el predicador narraba la historia de Jacob. El versículo que leímos y dice: e hizo Jacob voto diciendo: si fuera Dios conmigo y me guardara en este viaje en que voy, y me pasara y me diera pan para comer y vestido para vestir, y si volviere en paz a casa de mi padre, Jehová será mi Dios. Y esta piedra que he puesto, estoy citando lo que él escuchaba en aquel momento, por señal será casa de Dios, y de todo lo que me dieres, el diezmo apartaré para ti. Ya hemos leído la cita. William, al escuchar esto, al salir se arrodilló con su cajita de jabón y oró diciendo: oh Dios, si me sacas de esta pobreza en que me encuentro, te prometo que durante toda mi vida daré para ti la 10ª parte de todo lo que gane. Durante la noche tuvo un sueño, el cual escuchó una voz que le decía: aprende a fabricar jabones. Tuvo fe y obedeció, ya que al día siguiente consiguió un empleo en una fábrica de almidón, jabones y velas. Llegó como un mensajero, pero con su buena conducta fue ascendiendo hasta que aprendió a fabricar jabones. Pronto llegó a ser socio en el negocio del jabón, pero pocos años más tarde se convirtió en el único propietario debido al fallecimiento de su socio. El negocio creció prósperamente gracias a su esfuerzo y por supuesto por el continuo honrando a Dios con sus diezmos. Para 1800, estamos hablando de una historia del pasado, para 1806, William Colgate descubrió la fórmula de la crema dental e introdujo los tubos de pasta de diente que hasta esa fecha se comercializaban en polvo y en tarro. Por la calidad de sus productos que se encontraba produciendo una línea de jabones para el lavado de ropa. Su fidelidad y dedicación a Dios le hizo prosperar y triunfar como empresario
ya que después de comenzar con, escuchen bien esta parte, yo sé que ninguno de nosotros tendrá el valor de hacerlo. Como empresario, ya después de comenzar con el 10% de su diezmo, continuó con el 20%, el 30%, el 40%, el 50%, así hasta llegar a dar el 90% de todos sus ingresos. Sus ventas aumentaron rápidamente con el paso del tiempo, por lo que su jabón comenzó a ser una marca reconocida en muchos hogares a través del mundo. Colgate fue considerado el hombre más rico, sobreviviendo con apenas el 10% de sus ganancias. Ya notamos que allá él empezó a dar el 10, luego el 20, luego el 30, luego el 40, hasta que llegó a dar el 90%, lo que indica que a él le quedaba el 10%. Entonces dice que sobreviviendo con apenas el 10% de sus ganancias. Fue alguien que apoyó a hombres de Dios para que se pudiera llevar el mensaje de salvación a muchas naciones. La Universidad Colgate lleva su nombre, su apellido, en reconocimiento a su labor como benefactor de la institución. Además, ayudó a organizaciones variadas, varias sociedades bíblicas, inclusive a la Sociedad Bíblica Americana. Después de su muerte, el 25 de marzo de 1857, sus hijos continuaron siendo fieles a Dios, por lo que años más tarde, en 1928, y debido a su crecimiento internacionalizaron, la compañía decide fusionarse con el Palmolive para luego terminar siendo Colgate Palmolive como lo conocemos hoy. Sin duda, el buen William no ha dejado una tremenda enseñanza sobre la importante que es honrar a Dios con nuestros diezmos, la fidelidad de Él hacia nosotros y por consecuencia poner en práctica nuestra fe, disciplina y esfuerzo. ¿Qué dicen? ¿Podemos bendecir al Señor? Porque han habido hombres que le han creído a Dios. Y por supuesto no podemos negar que Dios es fiel para cumplir lo que hace. Hoy sí, una ofrenda de palmas. Pido disculpas por esos cambios que hice con el deseo de presentar información más completa. Yo les he enseñado a ustedes qué hacer después de una predicación. Cuando el predicador llama a la congregación a orar, usted sería falto de sabiduría si a esta hora se pone a orar por sus problemas y por sus cosas. Después de una predicación, el llamado del Espíritu es que oremos sobre lo que hemos oído, sobre lo que hemos escuchado, lo que el Espíritu Santo ha hablado a nuestros corazones. Y en ese sentido les pido que se pongan en pie por un momento, que esperaría que haya libertad de parte de nosotros.